Muy buenas noches. Para trabajar, basta estar convencido de una cosa, que trabajar es menos aburrido que divertirse. Charles Baudelaire. Muy buenas noches. Aspect, representación, asesoramiento y capacitación pericial y jurídica les saluda cordialmente en el Seminario Internacional de Derecho Penal y Criminalística Nuevas Perspectivas en la Investigación Penal con el aporte de la ciencia forense para contrarrestar a los GAO, grupos armados organizados. Continuamos esta noche con el tema Derecho Penal con mención en criminalidad compleja, para lo cual contaremos con la presencia del doctor Paulo Aldair Jiménez Silva, abogado con título de la Universidad Técnica Particular de Loja y magíster en Derecho Constitucional por la misma institución. Su trayectoria combina el ejercicio independiente de la abogacía con experiencia en la asesoría jurídica para empresas privadas, así como labores académicas en calidad de auxiliar de docencia. Especialista en el análisis y aplicación del derecho constitucional y en protección de los derechos fundamentales en contextos contemporáneos. Ha desarrollado investigaciones y publicaciones sobre temas clave, como el rol de juez de familia en la protección de niños, niñas y adolescentes, y en la defensa del derecho a la privacidad en la era digital. Su enfoque profesional se basa en la rigurosidad jurídica, el compromiso con la justicia y la actualización constante en un entorno legal en evolución. Con este antecedente académico y profesional, damos la más cordial bienvenida al doctor Paul Aldair Jiménez Silva. ¿Me escuchan? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio que me están brindando para dar este tema. Es una gran oportunidad para mí, recién adentrándome en estos ámbitos. Voy a compartir pantalla acerca del tema que se va a hablar hoy noche. Permítanme un momento. No sé si se está viendo o no. Sí se logra ver, doctor. Mm, Sí, creo que están todos. Vuelvo a repetir, buenas noches. Mi nombre es Paulo Alday Jiménez Silva, soy abogado en libre ejercicio, abogado egresado de la Universidad Técnica Particular de Loja, en la misma que he seguido mi maestría de Derecho Constitucional. El día de hoy voy a hablar o voy a referirme acerca del tema del derecho penal con mención en criminalidad compleja. Es un tema más que nada referentemente nuevo cuando se habla de criminalidad compleja, ya que el derecho penal, por así decirlo, se enfocaba mucho más en delitos leves o contravenciones y sanciones en general, en el sentido de que si alguno cometía algún hurto o casos relacionados así, la pena iba a ser leve porque eran personas o individuos por separado. Con el avance propiamente de la sociedad y por ende del derecho, se ha venido desarrollando un nuevo enfoque de delitos. Ya no solo son individuos por separado, sino que estos ya más comprenden lo que son organizaciones, ya sean nacionales o internacionales. Organizaciones como los grupos armados o inclusive organizaciones dentro del Estado que se llegan a ver afectadas por estos mismos delitos o que llegan a incurrir en estos delitos. Para adentrarnos un poco más, para esto más que nada se requiere un poco más de conocimiento o no solo enfocarse en las leyes, sino que se requiere que tanto el Estado como la ciudadanía lleguen a formar grupos o a fortalecer las instituciones
que nosotros como ciudadanos tenemos. En este caso son la Fiscalía, Asamblea y la propia Presidencia. Voy a enfocarme también un poco más en fundamentar, aunque ya la mayoría conoce lo que es el derecho penal dentro del país. Todos conocemos que el derecho penal es una rama del derecho público, la misma que está encargada de determinar qué conductas son consideradas delictivas y cuál es la sanción correspondiente a cada conducta. En ese sentido, no se podría interponer o no se podría poner una pena excesiva por un delito menor. La pena siempre va de acuerdo al delito cometido. Si es un hurto, se va a poner en base a lo que se hurtó, en base a la cuantía que se debe hacer en ese momento, de acuerdo con los peritajes que se realiza y cómo el fiscal también plantee su caso. Además, la función de, del derecho penal, además de establecer una pena, es proteger los bienes jurídicos o bienes jurídicos fundamentales de cada persona, los cuales le permiten tener una convivencia idónea y desarrollarse en base a lo que nuestra Constitución nos manda, que es un ambiente sano y equilibrado. Pueden ser también proteger los derechos de la vida, a la integridad física, la propiedad y la seguridad pública. Dentro de nuestro país, como bien se conoce, nosotros contamos con varios ejes normativos, por así decirlo. Lo que por encima está la Constitución, nuestra Carta Magna, la cual nos protege de manera total nuestros derechos. La misma nos da algunas pautas de cómo se deben seguir los procesos en caso de que se vean afectados los derechos, ya sea para prevenir la vulneración de los mismos o en caso de que se hayan vulnerado nos da las garantías de que nosotros podamos plantear acciones con las que podamos remediar esa vulneración y poder de cierta manera continuar con un estilo de vida apto y de acuerdo con el entorno en el que vivimos. El Código Orgánico Penal es la norma madre, por así decirlo, del derecho penal. En esta se ven lo que son las penas y los delitos, cuáles son los delitos tipificados que se encuentran en el mismo para que se pueda imponer una pena como tal. Se encuentra vigente desde 2014, la cual, si bien nos dice las penas, también nos da el procedimiento para que nosotros podamos, bueno, podamos lograr una protección total en el delito que se haya cometido como tal. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico también contamos con lo que son los tratados internacionales, los mismos que al ser ratificados por el país nos protegen de una mejor manera, ya que si en caso de que se encuentre, por así decirlo, de manera mejor protegida dentro de un tratado, se le tendrá que tomar por encima inclusive de nuestra Constitución, algo que protege de mucha mejor manera nuestros derechos y nos ayuda a solventar algunas dudas referente a esto. Algunos tratados, inclusive, el país se aldea a estos, por lo que ofrece ayudas al Estado para combatir lo que son la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado. Por ejemplo, la Convención de Palermo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Dentro de nuestros marcos legales contamos con algunos principios rectores del derecho penal que se ven tanto con el derecho penal como el derecho constitucional para poder seguir unas pautas y no abusar del mismo. Por ejemplo, el principio de la legalidad se nos hace la mención de que si no existe un delito, no existe una pena. Entonces, no se podría interponer una pena por un delito que a lo mejor está veremos en la asamblea o a lo mejor ni se lo ha de agregar. El principio de proporcionalidad. Las penas deben ser acordes a la gravedad del delito. Es lo que les comentaba en un principio de que no podemos, más bien los fiscales no acusan de una cosa y el juez no puede interponer o dictar una sentencia con una pena mayor al delito que se cometió. Esto, de cierta manera, puede ir en contra de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
el país incluso es parte de tratados internacionales que protegen los derechos humanos muy abiertamente, y no por el hecho de que la persona haya cometido un delito se le deba vulnerar los mismos, sino que más bien se debe manejar en base a lo que dictan las leyes propias de nuestro país, las penas que se van a imponer. El principio de culpabilidad. Las sanciones se aplican únicamente a quien actúe con dolo o culpa, nunca por responsabilidad objetiva. Y el principio de humanidad y rehabilitación. Las penas deben orientarse en el sentido de que tienen como objetivo de reinsertar a esa persona que cometió un delito a la sociedad, y con esa reinserción se evita de que esa persona siga cometiendo delitos. Esa es la finalidad de este principio de humanidad y rehabilitación. Si bien nosotros tenemos instituciones que nos ayudan en esto, el SNAI, que es la institución encargada de ver que la persona en verdad se está rehabilitando de una mejor manera, la deficiencia en el sistema carcelario de nuestro país crea un vacío en el que se evita de que esa rehabilitación sea total, sino más bien que propiamente dentro de esa cárcel o lugar donde esté ingresado una persona, se se siga por así decirlo, con las ganas de seguir haciendo mal. No existe una rehabilitación ya que les han quitado, y en el ámbito local, inclusive en nuestra ciudad de Loja, antes nosotros, los presos, los reos tenían un lugar donde ellos podían trabajar, y esas manualidades o esos artefactos que hacían, por así decirlo, de que trabajaban en madera, carpintería y todo eso, ellos los podían vender. A raíz de ciertas normativas y todo eso, de que faltaba inclusive el presupuesto, se quitó eso, evitando que esa rehabilitación se cumpliese a cabal como lo dice la norma. Eso es un punto en el que nuestro país a lo mejor, en vez de ir avanzando de acuerdo como avanza el derecho, ha ido disminuyendo, ya que evita que las personas salgan de cierta manera bien con la sociedad, sino la reingresa a que sigan cometiendo delitos. Como segundo punto, tenemos lo que es ya hablar un poco más de la criminalidad compleja. La criminalidad compleja comprende un conjunto de delitos que se caracterizan por la alta organización. ¿En qué sentido? Ya no son solo organismos nacionales, sino que ya aquí entran organismos internacionales, carteles internacionales que inclusive con el afán de, por así decirlo, gobernar dentro de un lugar, ingresan en lo que es el poder, ayudándoles, ya sea presidente, asambleístas o cualquier otra persona que se maneje dentro del círculo político dentro de nuestro país, a cometer ciertos delitos, a brindarles cierta protección para que ellos tengan, por así decirlo, una inmunidad, a pesar de que existe evidencia clara de que se están cometiendo esos delitos. Estos daños que ellos generan son daños generalmente económicos y sociales. En nuestro país últimamente se ha visto un gran alto de criminalidad. Si bien ha incurrido desde ya 3 años atrás, los índices se han incrementado a partir del 2024-2023, con con los nuevos gobiernos y el cambio de gobierno que está viviendo en el país. Estos delitos suelen estar vinculados a redes transnacionales, al uso de medios tecnológicos sofisticados y a la infiltración en instituciones oficiales estatales mediante lo que es la corrupción. Las características, perdón, de la criminalidad compleja se podrían decir que son las siguientes. Una organización estructurada por jerarquías y permanencia en el tiempo. No solo es que vengan, por así decirlo, este mes viene un nuevo grupo armado y enseguida empieza a entrar al poder y a cometer delitos. No. Ellos hacen un estudio de cómo se pueden solventar y qué pueden hacer, dónde pueden estar, con quién tienen que hablar directamente para que puedan empezar a gobernar, por así decirlo, en nuestro país. La capacidad de corrupción para garantizar la impunidad. Nuestro país
a lo largo de los años ha tenido varios casos en donde se han dejado en claro que existe un grave problema de corrupción dentro de los poderes del Estado. Uno de los casos es el caso del 2012-2016, el caso Sobornos, Arroz Verde, que fue uno de los más sonados por ser el que estuvo dentro del gobierno del expresidente Rafael Correa. Inclusive dentro de ese caso se dio sentencia directa para Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass por el delito de cohecho, en donde a breve rasgos este caso trata de cómo ciertos grupos o ciertas personas dentro de poderes altos del Estado aceptaban sobornos para poder dar contratos a ciertos empresarios o ciertas empresas y organizaciones para que mediante ellos puedan hacer ciertas cotizaciones y poder empezar lo que es el lavado de activos, el lavado de dinero que es muy sonado dentro de nuestro país. Otro de los casos es el caso de Brecht, que el mismo fue no solo nacional dentro de nuestro país, sino que fue a nivel internacional. En Brasil también recuerdo ¿La has que escrito tu lo mamá? juzgaron. ¿Mi micrófono abierto? Ya, gracias. Otro caso de corrupción como tal también fue el caso de hace 6 años prácticamente, el caso del COVID-19, en donde muchos de los hospitales no contaban con las vacunas y con las medicinas propias para empezar a tratar a todas las personas que en ese momento necesitaban de urgencia un tratamiento por toda la pandemia que estaba ocurriendo. Muchos de esos contratos que se daban entre personas que ya de cierta manera tenían conexiones con grupos organizados que les daban mayor facilidad para generar de cierta manera a ellos un ingreso más y desfalcar al Estado en ese aspecto. Y por último, del caso más sonado es el caso Metástasis, que inclusive está todavía, se sigue juzgando, el Metástasis del Purga, que sale a raíz de la muerte de uno de los cabecillas, se podría decir, de grupos narcotraficantes, que era Leandro Norero. Y con él se sale, con sus chats y todo eso, sale en una red de corrupción que no solo encabezan a los asambleístas y el poder mayoritario del Estado, sino que ya nuestro poder judicial se empieza a ver más afectado dentro de ese caso. Inclusive hasta la actualidad, muchos de los jueces de la ciudad de Guayaquil, que es donde más se está haciendo la investigación, están saliendo a la luz de que tienen conexión con ese caso y están siendo destituidos por el mismo. Otro de los puntos o características es la transnacionalidad, lo que en cierto sentido exige la cooperación internacional. No solo son grupos delictivos del país, los grupos de las bandas Los Lobos, los Chaneros, los Figuerones, creo que también era, sino que ya estos grupos se alían con grupos internacionales, grupos de fuera, el Cártel de Jalisco, Sinaloa, para ellos poder seguir teniendo ese poder y poder seguir arrastrando mucho más lo que es el sistema judicial dentro de nuestro país. En nuestro país, los principales tipos de criminalidad compleja que ya se estipula dentro del COIP, que ya tiene sus penas y su procedimiento en caso de que se esté llevando investigación, es el narcotráfico y la delincuencia organizada en puertos y fronteras. Algunos casos inclusive que lo vinculaban de cierta manera al actual presidente Daniel Noboa, de que encargamentos de las propias empresas de la familia de él se estaba transportando droga, en el sentido de que cocaína venía disfrazada en los racimos de banana. Esto nos deja ver, perdón, inclusive la investigación de estos operativos directamente no llevaron a una investigación compleja, sino más bien el presidente, dada la circunstancia de que es presidente, tiene inclusive un poder mayoritario a cualquier otra, puede designar que se deje sin investigar y que se haga a un lado ese proceso, que se lo archive definitivamente. Inclusive,
no es solo uno, sino son varios operativos que se ha hecho en el mismo sentido y la mayoría siempre ha resultado con que llevan cargamentos de droga a distintas partes del mundo y todas son con con el logo o bajo la empresa de la familia de Daniel Noboa. La corrupción y el lavado de activos, como les mencionaba en casos como Odebrecht, es uno de los delitos también que se encuentra muy arraigado dentro de nuestro país. Inclusive, por más leyes que nuestro doctor presidente trate de sacar, son casi imposible erradicar todos esos tipos de casos, de esos tipos de corrupción, debido a la alta demanda que tiene dentro de ellos, por así decirlo. La cibercriminalidad y los fraudes financieros son, de acuerdo con el auge tecnológico que actualmente se da, inclusive dentro de mi ciudad de Loja, hace unos años hubo un caso de una pirámide que fue muy sonado dentro de nuestra ciudad, de que personas así mismo, de que personas que no tenían mucho llegaban con la esperanza de poder conseguir un poquito más. ¿Qué pasó? Que miles de personas fueron, depositaron, dieron su dinero y de la noche a la mañana esta empresa salió del país prácticamente y se llevó todo el dinero que había conseguido de todas las personas aquí dentro de la ciudad. La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes con fines de explotación. Algunos casos algunas redes se han desarticulado dentro de nuestro país, inclusive había menores involucrados tanto nacional como internacional, que es la investigación que hace la Fiscalía. Dentro de mi ciudad también se llegó a captar algunas redes y dando gracias a Dios fueron desarticuladas a tiempo para evitar que sigan haciendo daño, especialmente a la juventud y a los niños, que son los grupos a los que más les interesa a esas organizaciones. El terrorismo y el crimen transnacional ligado a grupos armados y carteles. Con nuestro actual presidente, ya todos, cualquier grupo que ingrese con estos fines de cometer delitos, ya no son grupos, sino más bien son considerados terroristas. Es una de las tantas leyes que él propuso y de las cuales esa fue aprobada. Cualquier grupo que existe en nuestro país va a ser tachado de terrorista y por ende va a tener su pena, en caso de que se llegue a comprobar, va a tener su pena privativa de libertad más alta, de acuerdo también con el delito y con la complicidad en la que se haya detectado. Como tercer punto, pues, como tipologías, tenemos las respuestas que el derecho penal o nuestra legislación ha dado a estos casos. El Código Orgánico Integral Penal recoge o tipifica estos delitos vinculados con la criminalidad en ciertos artículos. Entre los más relevantes tenemos la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, terrorismo. Tenemos como instituciones claves lo que son la Fiscalía, la Policía Nacional, la UAFE, que es la encargada de revisar si es que en este caso, por lo general, por el ámbito que nosotros vivimos, por nuestra carrera, si los jueces están dentro de grupos de corrupción, recibiendo más dinero o a lo mejor haciendo mal su trabajo. La Corte Nacional propiamente, son utilizados o más bien utilizan técnicas especiales de investigación. La Fiscalía por lo general utiliza agentes encubiertos, además de cooperar con las demás instituciones del Estado para así poder desarticular todas estas bandas o todos estos grupos para así evitar que se siga cometiendo delitos. En el plano internacional, Ecuador cuenta con la cooperación del Interpol y de la OEA y es parte de la Convención de Palermo. Si bien nosotros antes teníamos bases extranjeras dentro de nuestro territorio, con la llegada más bien con la salida del expresidente Rafael Correa, todas esas bases desaparecieron. ¿Por qué? Se está vulnerando de cierta manera los derechos y la democracia de nuestro país en cuanto a ser un territorio libre. Ahora, actualmente, y posiblemente con la nueva consulta que el presidente Daniel Noboa está armando, una de las preguntas inclusive es si estamos de acuerdo con que se vuelva a permitir poner bases de países extranjeros
para combatir con lo que es el terrorismo, con la delincuencia organizada, el lavado de dinero, contra el narcotráfico. Y además, en esa misma pregunta menciona que si estamos de acuerdo con ceder nuestras propias instituciones a organismos privados internacionales con este mismo fin. Es una de las novedades que tiene, por así decirlo, la nueva consulta que se dará en nuestro país, la cual, a criterio personal, yo pienso que no debería ser, no se debería dar en el sentido de que nosotros somos un país libre y democrático y al permitir que se ingresen organismos internacionales o países internacionales a tener sus bases dentro de nuestro país, va a limitar de cierta manera el poder que nosotros tenemos dentro de nuestro propio país, sino que más bien vamos a depender de que estos países empiecen con su investigación para que nuestros fiscales y nuestros jueces empiecen de cierta manera a hacer lo que ellos piden que se deba hacer. No va a ser nuestra fiscalía iniciar la investigación, sino esperar las órdenes de aquí, en este caso, de otro país. Los retos que nosotros tenemos actuales en este sentido son la corrupción institucional, la falta de recursos tecnológicos, las amenazas a operadores judiciales y el rápido crecimiento de la ciberdelincuencia. En sectores, por así decirlo, en provincias como Los Ríos, Guayaquil, Machala, y todo, por así decirlo, el perfil costanero del país, la corrupción y la delincuencia organizada está en un nivel muy alto. Inclusive muchos de los jueces llegan a tener miedo de querer pasar audiencias en donde se vea involucrado un, un miembro perteneciente a cualquier banda, porque enseguida son las amenazas que llegan que si sobres con balas a sus casas, que si llegan a dar de bala mismo en donde vive o si es que lo encuentran por algún lugar y no tiene seguridad, puede que lo lleguen a matar y todo eso. Inclusive no solo radica en casos penales, estas amenazas inclusive han llegado a casos de familia, de derecho de los niños y adolescentes, por casos de familia, miembros propiamente de la banda que no están de acuerdo con la pensión o con la tenencia con quien se quede el niño, ya empiezan con las amenazas de que si no hacen lo que uno quiere lo van a matar y propiamente al abogado, nosotros como abogado de cierta manera nos llega, por así decirlo, a cohibir, a dejar de tomar esos casos por el miedo de que van a conocer más de la vida de uno que uno mismo y posiblemente lleguen a actuar en contra de la integridad de uno. No, ya no es fácil viajar así nomás por algún caso en la costa porque siempre está en vela y está en peligro la vida de uno. Siempre va a estar ese aspecto. La limitación de recursos tecnológicos y humanos. En cuanto a recursos tecnológicos, sí se debería mejorar o adquirir mejores equipos para el momento de detención de delincuentes o como manejan países de primer mundo las cámaras de reconocimiento facial. Es una propuesta simple, costosa, pero simple, en la que nosotros podemos estar un poquito más seguros y evitar de que cualquier problema llegue a pasar de manera inmediata, inclusive tener, por así decirlo, un poco de prevención y estar por delante de lo que es los grupos organizados, no siempre estar por detrás, sino ya con eso dar un paso adelante y darles a entender de que nosotros como país o como instituciones, el Estado va a estar ahí pendiente y va a poder contrarrestar cualquier ataque que intenten hacer. El crecimiento de la ciberdelincuencia, ahora inclusive como está de moda lo que son las IAs, es mucho más fácil llegar a producir programas que a uno le hagan ingresar sus datos personales y se pueda producir algún delito cibernético. Pueden llegar a vaciar sus cuentas o llegarlo tal vez a incriminar alguno en ciertos delitos, como la tecnología va avanzando cada vez más rápido que la propia sociedad. Entonces es un poco peligroso ese sentido, es un poco preocupante y alarmante de que eso esté a disposición de cualquier persona y más de grupos organizados que a ellos les interesa inclusive mucho más este avance de la tecnología. Las mejoras que se puede hacer es fortalecer la cooperación regional. Nosotros
somos colindantes, por así decirlo, entre Ecuador, Colombia y Perú, llegar a hacer acuerdos en los que nosotros podamos tomar ciertas ideas de cómo ellos manejan su ámbito penal, su materia penal, y nosotros de esas ideas mejorarlas y aplicarlas dentro de nuestro país, o cómo su fiscalía, su grupo de policía maneja toda la respuesta ante ciertos delitos, o cómo es la investigación previa ante ciertos delitos, se puede ir adaptando poco a poco, no es de coger y adaptar de una vez, porque si se hace eso, no va a funcionar. Más bien se tiene que ir haciendo planes para decir, vamos primero por este lado, ampliemos lo que es, démosle más cabida a fiscalía, démosle más protección a fiscalía, a los jueces propiamente démosles protección para que ellos puedan estar presentes, o inclusive mediante telemáticamente ellos puedan estar tranquilos de que no van a tener represalias por estar ante algún criminal o algún miembro de alguna organización política. Inclusive, últimamente la marcha que hizo el presidente Daniel Noboa, en el sentido de que exhibir quiénes eran los jueces, fue una marcha muy polémica por ese sentido, de exhibir quiénes eran los jueces constitucionales, porque de cierta manera, así sean acciones de protección, la que ellos revisen o extraordinarias de protección, son jueces que van a estar en peligro por cualquier caso que esté en manos del Estado. Están vulnerando todo su derecho a la intimidad, por así decirlo, y a mantener un perfil bajo para que no sean blancos de la delincuencia organizada. Otra de las mejoras que se puede dar es la reforma legal frente a delitos cibernéticos. Se puede, reformando esto, se tiene que dar una pena más fuerte, no en el sentido de que se ponga a los 40 años como un asesinato, sino que esta pena sea más fuerte para que en el sentido de que se desarticule totalmente estas bandas y con la ayuda y cooperación de otros países se pueda desarticular desde la raíz, no solo dentro de nuestro territorio, sino que la investigación avance un poco más y nosotros también seamos parte de esa ayuda que va a evitar de que se siga cometiendo estos delitos desde afuera del país hacia nuestro país. El programa de protección y testigos y operadores judiciales. Este programa, si bien tiene su fin de proteger a cualquier persona que esté inmersa en cualquier delito o que esté inmersa en delitos de corrupción, por así decirlo, le falta un poco en el sentido que solo protege a la persona que está como víctima, a la persona como víctima o como testigo. Al juez se lo deja a un lado por el hecho de que él ya pasa en su oficina, a lo mejor tiene la policía propiamente pasa en las inmediaciones, entonces se piensa que no tiene ningún problema en cuanto a protección, pero es otro mundo, literalmente. Pueden llegar, pasar directamente a la oficina y pueden provocar cualquier accidente. No hay un sistema que proteja directamente a jueces, de que les doten de, a lo mejor en caso de que sean contra operadores, bueno, no operadores, sino más bien contra miembros de grupos delictivos, les doten de una protección eficaz, de que aparte de que estén solo policías ahí, que les doten de chalecos, antibalas o cualquier otra protección, o que o la persona que está ya próxima a privada de libertad se encuentre dentro de la cárcel y la audiencia puede ser telemática, inclusive son de las opciones que se pueden dar para salvaguardar las vidas de quienes son los encargados de dictar una sentencia y así evitar que se siga cometiendo un delito. Un enfoque integral en cuanto a la prevención, la educación y la justicia penal. Se debe dar cierto conocimiento a la ciudadanía para que ésta pueda por sí sola conocer cuáles son las penas y no recurrir a un abogado, si bien el abogado es necesario, pero no recurrir desde un momento a un abogado. Dar esta educación sería lo ideal para que sea desde pequeños, para que inclusive los menores que se ven afectados por esto sepan que en caso de que cometan un delito, van a someterse a cierto procedimiento y este procedimiento le va a dictar una pena. Y que con esta pena va a estar privado de su libertad o va a realizar medidas socioeducativas, que inclusive igualmente lo pueden privar de libertad. No es tanto tiempo como un delito ya cuando uno es mayor, pero sigue siendo unos años considerables especialmente cuando uno es menor. Por ejemplo, últimamente se estaba tratando de que entre en análisis lo que se juzgue a los menores
de edad como adultos, en casos de que sean de asesinatos, de narcotráfico y delitos así. Es un proyecto de ley que se hizo, que inclusive está suspendido, porque no siempre es así, porque no solo se tiene que decir, ya los vamos a juzgar como adultos, pero ya la competencia ya no recaería sobre un juez de familia, niños de adolescencia, sino la competencia ya recaería sobre un juez de lo penal. Y cargarle de más, y darle más carga procesal al juez penal, de cierta manera, solo debilita lo que es nuestro debido proceso en ese aspecto. No sería bueno darle más carga, que el propio juez le toque conocer la investigación previa y la fase de juzgamiento, le toque conocer al propio juez, tampoco es una manera de seguir el debido proceso. Entonces, este proyecto se suspendió por el hecho de que no está bien planteado en el sentido de que se juzgue como mayores de edad a personas o a menores adolescentes que cometan ciertos delitos. Más bien se debe plantear en el sentido de que no juzgarlo con mayor de edad, sino más bien que la pena que se hace en frente a estos delitos sea un poco más alta, pero sin vulnerar los derechos de un menor o un adolescente como tal. Como conclusiones, el derecho penal es esencial frente a la criminalidad compleja, para enfrentar la criminalidad compleja en Ecuador, pero requiere reformas, fortalecimiento institucional y cooperación internacional. Ecuador es un país que enfrenta y enfrentará desafíos de narcotráfico, corrupción y crimen organizado. Es algo que lastimosamente siempre va a estar en nuestro país por todos los aspectos y por todos los casos que se ha dado, y que no se encuentra una solución de cómo detener estos delitos o estos grupos organizados. Y se requieren respuestas legales, institucionales y sociales coordinadas, que todos los organismos que nosotros tenemos como Estado trabajen de una manera uniforme, se puedan comprender entre ellos mismos para así poder buscar una solución a todos los problemas que nosotros tengamos. No que la Fiscalía va a trabajar por un lado, que el Estado va a mandar acá para que la Fiscalía evite hacer esto. No, la Fiscalía y el Poder Judicial de nuestro país tiene su independencia, más por así decirlo, que trabajan sin necesitar de las decisiones por lo que tenga que decir un alto mando, en este caso el presidente asambleísta. Ellos tienen que trabajar de manera independiente para así poder coger un buen rumbo y evitar y desarticular todas estas bandas que se están viviendo en nuestro país. Inclu- Eso, eso por lo principal. No sé si tengan alguna pregunta o algo al respecto de la presentación. Por el momento no hay preguntas, estimado doctor Paul. Ya. Dentro de una pregunta que se encuentra en el chat, que dice dentro de los desafíos que se tienen para el futuro del derecho penal, ¿qué reformas se podrían plantear en torno a enfrentar el crimen organizado? Una reforma como tal sería el aumento de la pena privativa de libertad. Pero además, no solo radica en que se aumente la pena, sino más bien se debe fortalecer a los grupos que nosotros tenemos para que se pueda llegar a una investigación concreta.
Nosotros también contamos con cierta deficiencia en cuanto a tecnología para poder rastrear las señales que se dan entre ellos. Inclusive ellos manejan mejor tecnología que nuestra propia Policía Nacional. La Policía Nacional nuestra sale con miedo a patrullar las calles por el simple hecho de que mejor si encuentran a un pandillero, por así decirlo, a una persona perteneciente a algún grupo delictivo, va a reaccionar de cierta manera que va a estar en peligro su integridad. Entonces tiene que reforzar principalmente lo que son la Policía Nacional mediante la incorporación ya sea de más efectivos o de mejores equipamientos para que ellos puedan salir y poder enfrentar a todos estos grupos. Doctor César Zavala, tiene la mano levantada. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Sí, mi pregunta quería saber sobre usted qué opina y si creería usted que estaría acorde en que sí ya se implementaría lo que es los jueces con rostros para que de una u otra forma estos jueces, no todos, claro está, ya actúen de manera a ley, pero aplicando para cuando son muy reincidentes ya los procesados y no los hagan con estas medidas que les hacen que no salgan fuera del país o que se presenten de manera periódica. ¿Qué opina usted sobre eso y si estaría usted de una u otra forma de acuerdo a lo que yo estoy comentándole? Los jueces con rostro, de rostro, no escuché ese término, disculpe, si fuese tan amable de Que se les dice el con rostro quiere decir que si se van en contra de la ley con lo que está pasando con alguno de los casos, se muestra el rostro de los jueces que han hecho no partícipe de lo que se tiene que hacer en la parte acusatoria, ¿no? Sino que los dejan en libertad por A o X motivo o las cosas que tengan muy en claro ellos. ya. En ese sentido, no solo radicaría por delitos de crimen organizado, sino más bien ya creo que en el país se ha tomado se ha destituido a algunos jueces, inclusive por delitos, por ir en contra de las decisiones, o bueno, no ir en contra de las decisiones, sino más bien por dejar a personas que cometieron un delito en libertad. Yo estaría de acuerdo con que no en el sentido de que se les muestre el rostro de quién estuvo de acuerdo o quién estaba a favor del criminal o de la persona que cometió el delito, sino más bien que se incluya en una lista, por así decirlo, negra, en que esa persona ya no sea escogible para futuros concursos de jueces, porque inclusive creo que la, la sanción, aparte de la destitución, son varios años que tiene que estar sin poder presentarse a sus concursos. Pero después de esos años puede presentarse otra vez y uno no sabe si en verdad después de cierta manera ya recapacitó o ya cumplió su pena para evitar volver a hacer eso. Yo creo que la sanción debe ser un poco más estricta en cuanto a esos jueces y sí debería de demostrarse quiénes son los jueces que incurren en estas acciones. No sé si le respondí la pregunta o... Claro, doctor, sí, ya le entendería en manera coloquial que serían con un visto bueno a esos jueces en esa lista para que no vuelvan a hacer uso de eso de ahí, ¿verdad? Claro, para que ya no vuelvan a hacer uso del sistema judicial del país, más que nada, en ese sentido. Listo, doctor, muchas gracias. Sí, sí, en eso sí le entendí muy claro. El doctor Giovanni Intriago, desde mi punto de vista, es todos los beneficios que reciben los procesados, no existe una política criminal. Una política criminal dentro de nuestro país se podría decir que existe, pero de cierta manera, sin pruebas nosotros podríamos hacer poco, en el sentido de que ya se ha demostrado que grupos organizados están dentro de los grupos de poder de nuestro país altos, desde asambleístas hasta presidentes, por así decirlo. Los beneficios que reciben los procesados, no sé, creo que hace referencia a, a los beneficios que reciben los reos, por el caso de Fito, que él tenía literalmente un departamento dentro de su celda. Si bien ahí no es el problema más bien de los jueces, sino más bien del grupo
que regula y controla lo que son las cárceles. En este caso sería el SNAI, que tiene una deficiencia demasiado alta en cuanto al control que ejerce sobre las cárceles. Ya se vio inclusive hace años atrás algunas masacres que existieron dentro de las mismas porque el SNAI no tenía los instrumentos adecuados para evitar que se lleguen a hacer este tipo de actos y no realizaba periódicamente cacheos o inspecciones a las celdas para saber si se encontraba algún material o algún arma dentro de la misma. Aquí lo que faltaría sería una buena reestructuración más bien del SNAI, que se dé un giro totalmente a ese y que si no, si lo siguen manteniendo como una entidad privada, por así decirlo, más bien se le deje a cargo de personas o grupos de operaciones especiales que nosotros mantenemos en nuestro país. Que estos sean los encargados de regular lo que son las cárceles y en caso de que se llegue a dar un conflicto, ellos puedan de cierta manera ingresar directamente y evitar que ese conflicto avance al grado que ha avanzado dentro de nuestro país. La violencia es estructural y cíclica. De cierta manera, todas las estructuras de nuestro gobierno, desde la función judicial hasta los asambleístas, se nota que existe corrupción. Por algo se está sacando los casos ahora, inclusive, que una de las provincias más afectadas por esto de que la función judicial está siendo intervenida o está siendo tomada por grupos armados, es la más afectada en el sentido de que cada día o cada semana se están destituyendo 2, 3 jueces. Entonces aquí, de cierta manera, ya representa ya un déficit en que esas vacantes, hasta que salte del banco de elegibles y se pueda trasladar el juez que estaba a lo mejor en otro provincia, se pueda trasladar a la provincia, va a tener un déficit en que se consideren los casos más que nada. En nuestro país, el acumulamiento de penas, si mal no recuerdo, no funciona bien, más que nada, porque no podemos exceder de la máxima pena que nosotros tenemos, que son de 40 años. Si incurren en varios delitos, todo juez debería considerar el acumulamiento de penas, que si por el delito de cohecho, de tráfico de influencias y todo eso, entonces sí se debería de considerar una doble pena, o más bien mantener no, no mantenerla más alta, sino que dependiendo también de cómo recaigan los agravantes y todo eso, ver a cuál de las dos penas se le puede incluir agravantes y no solo a las dos, sino si sería un abuso que podría llegar a exceder inclusive los 40 años que nosotros tenemos como pena máxima. ¿Alguna otra pregunta? En la última Doctor, pregunta que para me hacía, preguntarle si damos por concluido o falta acotar algo. no sé, en el caso de los funcionarios públicos que tienen relación directa con la investigación del delito, que se involucran con los grupos criminales, de cierta manera ellos solo en ese aspecto se los podría, aparte de si desvían la investigación como tal, se los podría poner o catalogar como cómplices. Y en esa se tendría que hacer la investigación correspondiente para saber en qué grado de complicidad ellos actúan, para que se pueda imponer una pena de acuerdo a los delitos que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Porque una doble pena, aparte de que sea cómplice, solo que haya cometido ese propio funcionario, que haya cometido otro delito demostrado dentro de ese ámbito, de ese caso, como para que se le pueda imponer una doble pena como tal.
Claro, cómplices encubridores refiere la norma penal. Eso más que nada, porque serían, más que nada actuarían ellos como cómplices al involucrarse de una manera directa y buscando beneficios para que no se le imponga la pena máxima a la persona que cometió el delito como tal. Eso sería todo, si no hay más preguntas. Listo. Agradecemos profundamente, doctor Paolo Jiménez, por su valiosa ponencia sobre el derecho penal, convención en criminalidad compleja. En nombre de ASPEC, expresamos nuestro sincero reconocimiento por su participación y aporte a este evento académico internacional. Con esto damos por concluida la ponencia y agradecemos también a todos los asistentes por su activa presencia e interés. Que esta jornada continúe siendo un espacio de aprendizaje y fortalecimiento profesional. Muy buenas noches, estamos agradecidos con usted, doctor.